1 de la tarde exactamente estamos aquí. Somos más puntuales que los ingleses, compañeros. Permítanme un instante de su vida, en lo que llegan dos más y empezamos de inmediato mismo. Eva, hoy no llegó Estefanía, Susana sí, Cassandra sí, Karina Iboné no estuvo, Dulce y Guadalupe. Ok, enviarlo. ¿Cómo han estado? Buenas tardes, buenos días. Hola, profe, buenas tardes. Bien, gracias. Qué bueno, me da mucho gusto que estén bien. Hola, profe, buenas tardes. Muy bien, gracias. Buenas tardes. Pues, ¿qué les parece si empezamos con la reflexión de la clase anterior? ¿Quién dice yo en este momento? Si no, iniciamos de inmediato porque el tiempo es corto. Y como diría mi amigo Joaquín Sabina, como diría que la vida es tan corta, tan corta, tan corta, que cuando decidimos vivirla, es el día que nos toca morirnos. ¿Cómo la ven? Joaquín Sabina. Ok, ¿alguien de ustedes quiere empezar con hacer una reflexión de la clase anterior? ¿Lo escuchamos? Alfredo. ¿No? Bueno, que vamos a empezar porque no podemos perder nuestro time. De acuerdo a nuestro programa, hoy vamos a trabajar con las corrientes de la administración. Las corrientes son escuelas. Debemos de entender que cuando inicia todo esto, nosotros prácticamente pues estamos estableciendo en este sentido, pues le tenemos que dar un ingreso al proceso administrativo. Y este ingreso, por supuesto, tiene sus inicios, y así lo estipula, como el origen de la administración. Y este origen, pues nos está llevando prácticamente a conocer cuál fue ese caminar, ese desarrollo de la administración en tiempos, pues, históricos, desde la época primitiva hasta nuestros días, y por supuesto, pues, algunas culturas. Pero yo creo que uno de los momentos más importantes, pues, viene a ser la revolución industrial. Y ahí, bueno, pues se desarrolla los nuevos conceptos de la maquila, de la industria, la aparición de la mano de obra asalariada, la especialización de la mano de obra, aparecen nuevas técnicas, nuevas formas, la necesidad imperiosa de controlar ahora la nueva tendencia administrativa, en fin. Pero no podemos pasar por alto las corrientes, las escuelas, las diferentes escuelas que intervienen en este proceso. Y vamos a verlas porque de alguna u otra manera es lo que hasta nuestros días, hoy, estamos, con eso estamos operando en la actualidad. A ellos les debemos las nuevas técnicas, las nuevas herramientas, todo lo que se refiere a metodologías. Y bueno, vamos a empezar con la primera escuela clásica de la administración. En un momentito les voy a compartir mi pantalla para que todos veamos lo mismo. ¿Va? ¿Me dicen si la ven? Ok. Dentro de esta primera corriente de lo que es los clásicos de la administración, nosotros vamos a poder ver la primera escuela y las vamos a ver rápidamente con lo más importante, lo más representativo, porque pues no nos interesa conocer cuándo nació Taylor,
en qué nació y dónde no nació, sino sus aportaciones. Esta escuela, la Escuela Científica de la Administración de Empresas, comandada por Frederick Taylor, Henry Gant, Henry Fayol, Max Weber. Obviamente hay unos esposos que son Frank y Lillian Gilbert. Esta escuela, en su primera etapa, establece a través de Frederick Taylor, que era un científico. Yo no sé si sucedió así, pero sí es un poco romántico el hecho de que él ingresa como obrero a una empresa donde fabricaban lingotes de oro, de acero. En esta época había una gran depresión producto de las crisis y las guerras intestinas en Estados Unidos, y entonces Taylor aparece en un puesto de obrero. Se me hace muy romántico, muy ceniciento, pero dice que pasando por y desarrollando muchos niveles dentro de la empresa, llega a ser prácticamente el director general de esta empresa. Y a partir de ahí, él empieza a aportar estudios donde su gran preocupación era la producción. A él no le importaba otra cosa más que producir. Y Frederick Taylor ve al hombre como una máquina. De ahí empieza a despegar sus primeras obras, que son los principios de la administración pública. Ojo, en ese momento todo era público. Pero también fundamenta la administración en ese estudio científico en el cual, a través de la investigación y la aplicación de una metodología, yo puedo tener resultados representativos de la situación y tomar decisiones racionales y de alguna manera válidas, porque están basadas en estudios científicos. Dentro de las principales aportaciones de Frederick Taylor en este aspecto administrativo, y que tiene que ver mucho con el proceso que vamos a ver más adelantito, es al respecto de sus principios administrativos. Y él nos presenta su primera aportación, estudio de tiempos y movimientos. Él lo que hace, lleva un proceso de observación de campo, observación directa. ¿Cómo se da esto? Mire, quizás en este momento, por lo restringido todavía del momento, no tenía él los avances tecnológicos que tenían sus siguientes seguidores de la misma escuela, pero él todo lo documentaba a través de escribir. Cuánto tiempo se agachaba una persona, cuánto tiempo se levantaba, cuánto tiempo caminaba de aquí para allá, para ir haciendo un estudio y estructurar un programa para evitar tiempos muertos. Los tiempos muertos es una de las grandes pérdidas empresariales, porque la gente, por ejemplo, nosotros tenemos una clase de 40 a 50 minutos, 50, y a lo mejor de esos 50, pues la mitad del tiempo estamos platicando de lo que pasó en el fútbol, lo que pasó en el ámbito de los espectáculos, y eso ya estamos perdiendo el tiempo. Para él eso era importante. Entonces, hace su primera aportación. Su segunda, empieza a practicar una selección de obreros. Cuando hablamos de selección de obreros, quizás está poniendo las bases de lo que hoy conocemos del Departamento de Recursos Humanos. Esta selección de obreros lo lleva prácticamente y necesariamente a la división científica del trabajo. ¿Por qué? Porque su siguiente derivado de esto es la especialización de la mano de obra. Esta escuela ya comienza a trabajar con la responsabilidad compartida. Tan responsable es el que ejecuta, pero más responsable el que planea. Y empieza a aplicar la administración como ciencia que está dedicada al aprovechamiento de todos los recursos materiales y humanos con que cuenta una empresa para la elaboración de productos, bienes y servicios con una clara tendencia de utilidad. En este momento, utilidad. Es cierto, hay satisfacción
del empleado, del consumidor podría ser, pero también hay que recordar que no había mucha competencia. Y si ellos eran los únicos que lo vendían, pues todo el mundo le tenía que comprar. Pero eso no es un sinónimo de calidad. Taylor, a través de sus demás compañeros y aplicando ya los estudios de tiempos y movimientos, aparece la actividad de la supervisión funcional. La supervisión funcional, es decir, ver que la gente que trabajaba realizara realmente sus funciones y fuera realmente congruente con el área en el que estaba. También habló por primera vez de los sistemas de la producción, que son ese conjunto de elementos que todos ellos interaccionan entre sí. Pero curiosamente, donde falla uno va a fallar todo. Esto lo lleva a tener una supervisión todavía más dura, más estricta. Hasta este momento no hay ningún pensamiento humano, ¿eh? Los hombres son parte de la máquina. Los hombres no se enferman, los hombres no pueden faltar. Y las tarjetas de inscripción, se empieza a llevar un control de horarios. Aquí es importante esta aportación porque empieza a evitar de alguna manera el ausentismo. Se usa por primera vez la regla de cálculo, la estandarización de tarjetas de instrucción, programas de trabajo, bonificación de las tarjetas de instrucción. Si tú tenías cierto nivel de utilidad, pues yo te lo voy a bonificar. Se puede trabajar con todo esto. En este momento se empiezan a estudiar las rutas de la producción. Las rutas quiere decir esa ruta crítica. Todavía quizás no se usaban en todo su esplendor los diagramas de flujo, pero en esta escuela pertenece el creador y precursor de estas herramientas que es Henry Gann. También empieza en esta aportación de la escuela científica los sistemas de la clasificación de la producción. Esto indica diversidad. Esto indica que también en estos sistemas de producción el producto se empieza a segmentar y a cuidar y no de la producción a la venta. Empiezan a tener un pequeño almacenaje con características iniciales de controles de calidad. Y se piensa por primera vez en el costo de la producción. Ver cuánto me gasté en producirlo, cuántos energéticos, cuánta materia prima, mano de obra directa. Claro, quizás no le llamaban ni directa ni indirecta, pero lo empiezan a hacer al grado de poder hacer esa diferencia entre lo que me gasté contra lo que gané para conocer si tenía yo o no utilidad. Esta escuela científica es altamente criticada por la escuela humano-relacionista de Elton Mayo. ¿Por qué? Porque Elton Mayo, por supuesto que era humanista, decía que estos estaban abusando de las personas. Los trataban como animales y tenían un pensamiento diabólico al quererlos usar como parte de la máquina sin retribuirlos correctamente. A esto vamos con las características de los trabajos humanos. Él pronto descubre que no hay sistema perfecto. Todos, por supuesto, estamos sujetos a sistemas de contingencia. En este momento todavía no trabajaban los planes de contingencia porque simplemente era bien o era mal. Y si había un problema se detenía. Esto no hubiera sido posible hoy ante la demanda de los consumidores. Entonces se da cuenta que no existe un sistema totalmente efectivo. Un sistema es un conjunto de elementos que interaccionan entre sí. Son sistemáticamente hablando, o siendo redundantes, muy bien coordinados. Todos hacen lo que les corresponde. El trabajo de uno es importante para el otro para darle seguimiento.
pero el problema de los sistemas es que si falla un elemento, falla todo. Es ahí donde él descubre que no había un sistema infalible, totalmente efectivo. Y decía claramente, el puesto que desempeña un trabajador no siempre va de acuerdo con sus capacidades. Esto, jóvenes, en la actualidad se le conoce como hacer un comparativo entre las características y cualidades que presenta un candidato contra los perfiles de puesto. Esto es bueno porque de alguna manera en el futuro va a permitir colocar al hombre idóneo en el puesto idóneo. Lo que les acabo de comentar, no existen incentivos. Tal vez yo soy muy exigente en las características que debe de tener el trabajador, en la mano de obra, y quiero que sea totalmente especialista, pero debes de saber que no hay incentivos, no hay hora de comida, no hay premios, no hay descansos. Si se enferma la esposa, pues a ver cómo se cura, tú no puedes faltar. Esta es una de las formas que más criticada fue para la escuela científica. Las decisiones que se llevan a cabo únicamente se llevan a cabo entre los directivos. La gente está preocupada porque no les preguntan, no saben qué va a suceder. Ellos ven que sucede algo, que hay un ambiente extraño, pero son despreciados. En este momento el obrero es obrero y no tiene capacidad de sugerir. La administración simplemente es aplicable en sus principios más básicos en todas estas empresas. La escuela científica de Frederick Taylor tiene aportaciones interesantes, como pues, el estudio de tiempos y movimientos, la selección y especialización de la mano de obra. Tiene importantes aportaciones, como es el caso de las rutas de la producción, los costos de la producción, pero tiene grandes errores. Casi pareciera un sistema cerrado. ¿Cuáles son las limitaciones de esta primera etapa de esta escuela? Pues obviamente la importancia está ahí, pero hay mucha crítica porque ya entonces la primera congregación o asociación obrera que se va dando en el mundo, Estados Unidos no es ausente ni exento de esta corriente obrera. La primera, la segunda internacional estaban en boga. Todo el mundo quizás atribuye los movimientos obreros en Rusia, pero nacen en Francia, en Bélgica, porque hay un movimiento por ahí muy interesante que se llaman las cartas en Francia, que son los primeros movimientos obreros. Pero bueno, para este momento, esta congregación, esta federación, ya considera a Taylor como un ser diabólico. Bueno, así lo consideraban, porque los trabajos que hacían las personas, y aparte bajo el sistema, además de repetitivos, lo cual indica que era como una máquina, por eso le decían que querían al hombre mecanizado, y mecánicos, eran totalmente, pues podríamos decir, estaban estancados, hacen lo mismo todos los días. Además, fue también que abusaba del término ciencia, cuando la ciencia es un mecanismo natural, hoy muy científico, que utiliza un método a través de la investigación, recopilación, análisis y clasificación de esta información, tomar alternativas, toma de decisiones, prever a través de una planeación estratégica que no se nos vuelva a presentar el mismo problema. A pesar de eso, esto fue criticado porque Taylor no respetaba el término ciencia. También consideraba, y se considera una gran influencia en los estudios y en los resultados, obviamente amarrados en ese momento desarrollo industrial en el mundo. Alemania, Inglaterra, Italia.
Debido a esto, todos los estudios son cronometrados y empiezan a tener una gran productividad. Pero aparecen dos personajes esposos que son Gillian y Frank Gilbert. Ellos continúan con la obra de Taylor, pertenecen a la escuela científica. Ellos tienen aportaciones muy interesantes, sobre todo Frank Gilbert es considerado en la actualidad como el padre del eficientismo moderno. Es un estadista que tiene como fundamento principal a la administración científica. Influye en el pensamiento industrial. Su obra, Ciencia de la Administración, está basada precisamente en el estudio de tiempos y movimientos. Pero, ¿por qué es más reconocido el de Frank Gilbert que el de su antecesor, Frederick Taylor? Porque para este momento, Frank Gilbert ya tiene en sus manos aparatos sofisticados. En ese momento, el boom del desarrollo tecnológico. La cámara de grabar, la cámara cinematográfica y los cronómetros manuales. Entonces, él sí ya se puede sentar, poner la máquina grabando la forma de trabajar de una línea de producción y va haciendo anotaciones a través de ir cronometrando. ¿Cuántos segundos se tardó en agacharse? 1, 2. ¿Cuántos segundos tardó en levantarse con la materia que va a alimentar la máquina? 1, 2, 3, 4. ¿Cuántos segundos se llevó alimentando la máquina? ¿Cuántos esto? Y entonces él ya tiene una representación más exacta de este estudio de tiempos y movimientos. Por lo tanto, su propuesta es crear planes de trabajo sujeto con horarios específicos para evitar que la gente pierda el tiempo. Está mucho más documentado Frank Gilbert. También, aquí lo dice claramente, aplica los elementos del cine para hacer repetitivas las imágenes y poderlas estudiar mejor. Desarrolla los diagramas de flujo que vienen a apoyar a las rutas de la producción. Él, yo creo que influenciado por su mujer, en esta época que estamos hablando de Lilian y de Frank Gilbert, que es por 1938 más o menos, en la época, porque creo que Taylor es del 1896, algo así, hasta 1914. Por lo tanto, Frank Gilbert pues, es como del 20 en adelante. Para ese tiempo, en Europa, la mujer no valía. ¿Por qué? Porque cuando su esposa, que era psicóloga, trata de introducir los primeros estudios administrativos en las industrias a partir de la ciencia de la psicología, estudiando y proponiendo hacer estudios de actitud, de conducta, estado de ánimo de las personas, para ella era, en su observación, base importante de la falta de actitud y el entusiasmo de los obreros. Y le dijeron que no, porque las mujeres no razonaban. Lo ven como un acto irracional. Pero yo creo que Frank Gilbert, como buen esposo, introduce la lista blanca de méritos. Es como esa lista, esa hoja de servicio de las personas, lo cual deja abierta la duda de que empieza a tener la conciencia del trato humano. Él, Frank Gilbert, empieza a manejar la importancia de los resultados históricos documentados para tener una visión futurista o preventista a través de la estadística dentro de la administración. Él es el primero que empieza a hacer esos bosquejos. Y miren, a través de su máquina de filmar, Frank Gilbert estudia los micromovimientos. ¿Cuáles son esos micromovimientos?
Anteriormente, pues si yo quiero alimentar una máquina con envases, tenía yo que ir al almacén, me daban mi caja de envases y llegaba yo, los ponía en el suelo, los despegaba, los jugaba y los ponía yo en la máquina. Esos micromovimientos que pueden parecernos exagerados, un minuto, perdón, un segundo, 2 segundos, pues casi un segundo porque no había para medir micras, en fin, cuando él contabiliza todo eso, pues se dan cuenta de la importancia de ir haciendo herramientas más sofisticadas para que las tareas y esos micromovimientos sean pues casi los mínimos. Se ve impactada en la importancia de su productividad. Y aparece Henry Gann. Henry Gann, obviamente, es parte de la escuela de Taylor. Su colaboración con Taylor fueron 14 años. Y, obviamente, lo más sobresaliente de Henry Gann es que no solamente se continúa con los estudios de Taylor, sino que también ya habla de algo que se llama adiestramiento a los obreros. Hay que adiestrarlos, hay que enseñarles, hay que capacitarlos. Es cierto, no había como tal una aceptación a esto, pero es necesario para él. ¿Por qué? Porque si él capacita y él adiestra a los trabajadores, también está proponiendo un sistema pues de premios, un bono de productividad quizás, un premio a la calidad, porque dice que su sistema de bonificación en cuanto a las tareas ya no es prácticamente para el jefe como anteriormente con Taylor. Aquí ya está hablando de que los que intervienen en este proceso reciban estos incentivos porque sería un acuerdo a la calidad, un premio, un reconocimiento a la calidad y sobre todo a la productividad. Ustedes saben que a nivel empresarial es bien importante la cantidad de elementos que se fabrican en una jornada laboral dividida entre el número de horas, nos da la productividad de los trabajadores. Y bajo estas circunstancias, Henry Gann pudo demostrar después en los famosos histogramas de sus gráficas cómo fue creciendo la productividad en función del aumento de incentivos y del reconocimiento a los obreros. El adiestramiento de los obreros, ya lo comentábamos, todavía no se habla de una capacitación como tal, en transmisión de conocimientos, pero sí en una práctica en el campo que vaya haciendo a los obreros más diestros, más hábiles en el manejo de herramientas y de máquinas, pero también en el conocimiento, uso y manejo de los materiales. Henry Gann sí le hace caso a Lillian Gilbert y empieza a aplicar la psicología al trato de los obreros. Empieza a observar su actitud, su mirada, sus ademanes, su estado de ánimo para buscar la forma de apoyarlos porque él descubre la productividad si nosotros nos preocupamos por ellos. Y su aportación indudablemente más importante en la fecha que vivimos, y lo fue en este momento, fue sus gráficas de Gann. Son esquemas que representan, fíjense, es que es fabuloso que en una hoja ustedes puedan representar el tiempo. Hagan un diagrama, hagan una gráfica, pónganle las Y y la Z de cada uno de los ejes, y en la parte de abajo cuando dividan, pueden dividir del 2000 al 2020, de lo que quieran representar, y entonces en un papelito, en esta gráfica de Gann, nos permite representar el tiempo, nos permite representar la actitud y el comportamiento de nuestras empresas a través de los años. En este caso, lo que hace Gann es representar los resultados de las tareas de los obreros.
Son 6 etapas que se deben de llevar a cabo. Primero que nada debemos de ubicar un listado de actividades. Este listado de actividades tiene que ser o se tiene que aplicar bajo el concepto de prioritar. Hay que priorizar de la más importante a la menos importante. También les tenemos que dar un orden cronológico de las actividades, perfectamente detallados los tiempos de cada una de las actividades y obviamente la duración. En este momento nos va a determinar el tiempo, es como si creáramos un estándar o un parámetro para posteriormente comparar el tiempo de la actividad, el crono de la actividad, como nosotros lo hemos determinado. Se elabora un esquema que puede ser una gráfica con barras. Bueno, en ese momento yo creo que fueron puras barras. Ya después apareció el famoso pastel, los segmentos, terceras dimensiones, eso ya es lo que conocemos hoy en día. Y además, en estas barras que fue colocando, tenían una interpretación. La barra del parámetro determinaba un tiempo. La barra resultado de la observación de este trabajo tenía otro tiempo. Y ahí podíamos comparar si se llegó al objetivo o faltó tiempo o le sobró tiempo. Eso es, y en la actualidad lo podemos ver. Si yo, por ejemplo, en el año del 20, como en empresa, la utilidad era de, no sé, algunos millones, póngale 2 millones en la empresa, en el 2021, con la misma gráfica, a lo mejor fueron 5, y vamos marcando la ojiva en un plan ascendente, pero de pronto vemos una caída en el 2017. Es el momento de hacer una revisión, quizás una auditoría, para determinar qué estábamos haciendo en los primeros años que íbamos progresando y qué dejamos de hacer o qué pasó que tuvimos una caída estrepitosa. ¿Cómo nos damos cuenta? En los registros que se van haciendo en la estadística. Los maestros de esto se llaman informáticos administrativos. La capacidad de administrar correctamente la información a través de un análisis para irlos representando en el valor que le den a sus reactivos en una gráfica de Gantt. En este momento tengo a mis compañeros de clase, Juan Carlos, Miguel, Omar, había más, Selena, Marisela, Wendy, saludos. ¿Alguien de ustedes tiene alguna duda, pregunta, aportar algo? Acuérdense que soy bien preguntón. Bueno, aparece un personaje que todo el mundo conoce, Henry Fayol. ¿Y por qué lo conocen? Porque para muchos es parte de la escuela científica. Para muchos es el precursor de la escuela clásica. Y cuando hablamos de clásica, es una palabra mucho más empática, mucho más cálida que la palabra ciencia. La palabra ciencia es metódica, es pragmática y hasta puede ser fría. En cambio, la escuela clásica nos lleva necesariamente, cuando decimos clásico, el primer pensamiento que tenemos es la música, la filarmónica, la armonía, esa parte emocional que nos ataca el corazón y nos vuelve vulnerables. Henry Fayol es considerado como un clásico de la administración. Obviamente él es un francés y es en Europa donde los primeros movimientos de este tipo industriales, psicológicos, de influencia sindical, pues es en
en Francia a principios de 1900. No tenía mucho tiempo que había muerto Taylor. Él entra a trabajar como gerente general de una empresa de carbón. Y él obviamente comienza a tener ese contacto con los diferentes niveles de la empresa, pero cuando a él le dicen que la empresa prácticamente está quebrada, entonces él empieza a generar un plan de contingencia que lo lleve y saca de la crisis a esta empresa. Por supuesto que tiene obras interesantes en otros campos de la administración, pero él tiene aportaciones muy interesantes para empezar a concientizar todo este manejo y generar un cambio empresarial. La primera, la universalidad de la administración. Él viene a demostrar que la actividad común en cualquier empresa, en cualquier círculo productivo, incluso en nuestra casa, en los gobiernos, donde quiera que exista un grupo de personas que trabaja, va a aplicar los principios de la administración. La planeación, la dirección, la organización y el control, lo que conocemos como proceso administrativo. Pero eso no termina ahí. Lo que pasa es que después van a aparecer un sinnúmero, vamos a ver, de exponentes del proceso administrativo, donde incluso hay algunos que le ponen hasta 8 etapas. Algunos manejan 6, pero la etapa con la que más se trabaja en las empresas es con 4, que son las que les acabo de mencionar. También Fayol establece por primera vez 2 áreas funcionales dentro de la empresa, pero en realidad se establecen porque deben de existir así, son 6. Para Fayol era la técnica que se encarga del diseño de los procesos de la producción a través de procesos, a través de procedimientos e instrucciones para la producción. Se llama técnica y desde el campo científico, la técnica siempre va a establecer los mecanismos del cómo se va a hacer, pero con una clara visión, llevarnos a la verdad, que es una de las primeras características administrativas para llamarle a la administración ciencia, la búsqueda de la verdad. ¿Cómo voy a buscar la verdad? A través de un método, investigación, recopilación, transformación, análisis, clasificación, toma de decisiones y estrategia. Acciones para que no se repitan. Y esto nos lleva a nosotros que dentro de esta primera área funcional entra la técnica como el conjunto de mecanismos, procedimientos para llevar a cabo la comprobación y llevarnos al ámbito científico. La otra área que hablaba en la empresa era la comercial. La comercial que se encarga de toda la gestión para colocar a los productos en los mercados y establecer el mecanismo de compra-venta. La financiera, que se encarga de cuidar el dinero, el uso del capital, el manejo consciente de las finanzas para evitar excesos y se descapitalice la empresa. Hay que priorizar lo necesario y dejar para otro día lo accesorio, lo ornamental. Por ponerles un ejemplo coloquial, si yo, por ejemplo, en este momento me llegó, voy a soñar un rato, me llegaron 50,000 pesos y se me antoja comprarme una televisión, porque desde cuando quiero una televisión de esas que casi se sale la imagen, pero alguien me tiene que decir, tienes obligaciones, paga primero tus obligaciones y después el accesorio. El área financiera se encarga del uso racional, estudiado y planeado del dinero. El área financiera. El área contable, que después se fusionan,
es la encargada de, a través de los registros contables, cuentas de libro mayor, libro menor, y la representación y elaboración de estados financieros, balance general, y además la reinterpretación de estos estados financieros, nos va a permitir ir monitoreando el desempeño financiero de una empresa, el comportamiento en el uso del recurso financiero, pero también si los materiales y los equipos se están utilizando de manera consciente. Y precisamente en los costos de la producción, donde interviene tanto la mano de obra directa, que son los obreros, los materiales o combustibles, las materias primas, también ya se toma en cuenta por primera vez la mano de obra indirecta, que son el área de la oficina, el área de los que no intervenían en la producción. Vean cómo poco a poco esto se va volviendo cada día más complejo. Henry Fayol se encarga, además de proteger los bienes de la empresa, también del empleado. Quizás en este momento, gran parte de la problemática de una empresa, pues era el saqueo, el famoso, hoy le llaman robo hormiga. Pero él implementa la seguridad a través de poner visores que se estén encargando del cuidado de estas y de estos materiales. El modelo cumbre para Henry Fayol es la estrella de nuestra materia, es la razón de ser de esta materia. El modelo del proceso administrativo. Para Henry Fayol, a estas alturas, ya debe de existir dentro de la empresa la utilización de la herramienta más importante, no solamente administrativamente hablando, sino en todas las disciplinas, en todos los ámbitos que se pueden imaginar, el proceso administrativo trabaja y trabaja bien. Desde la casa planean. Hoy, por ejemplo, en la pandemia y ante la escasez de recurso monetario, los papás se han convertido en verdaderos magos y en verdaderos administradores. Porque estoy casi seguro que es muy poquito el porcentaje de la gente que hoy ha tenido problemas incluso para alimentarse. Sí los hay, mucha gente se ha quedado sin trabajo, pero lo poco que le ha llegado al papá o a la mamá lo han sabido administrar. ¿A través de qué? A través de la planeación. Aprender de lo que estamos viviendo. Y entonces, la previsión, que yo la considero desde mi humilde experiencia de administrador, la considero a la previsión que está involucrada, inmersa en la planeación. ¿Por qué les digo esto? Porque la planeación es la etapa del proceso que está encargada de estudiar el pasado. No vive en el pasado, estudia el pasado, hechos reales, estudia el origen del problema, estudia el suceso, estudia el resultado. ¿Para qué hace esos estudios? Para poder clasificarlos y compararlos con otras instancias que no es el mismo problema, pero muy parecido, y observa cómo se abordó, cómo se enfrentó para que ellos elaboren sus propias alternativas de solución. Esto los va a llevar a una etapa de toma de decisiones que no es otra cosa más que un programa de contención, evitar que el problema siga creciendo. Y obviamente una vez detenido ese problema, hacemos una planeación estratégica, que son todas las acciones que me van a ayudar a prever o a prevenir y prepararme para el futuro.
Por eso dice aquí previsión, examinar el futuro. Yo más que examinar, porque es difícil examinar el futuro, yo examinaría el pasado, pues para que en el futuro no se me vuelvan a presentar los mismos problemas. Bueno, ese ya es mi análisis personal, lógico, porque si yo quiero analizar o examinar el futuro, pues prácticamente el futuro no lo puedo analizar, pero sí puedo aprender del pasado para enfrentar el futuro. La organización no solamente es la forma de voy a hacer una estructura, un organigrama, no. La organización tiene muchas acepciones o interpretaciones. Además de ser una etapa del proceso administrativo, cuya interpretación en el vocablo latín organón, que significa instrumento musical, pues nosotros diríamos, ¿eso qué tiene que ver con esto que estamos viendo? Pues mucho, porque ellos lo interpretan como algo que nos lleva a la armonía. Por lo tanto, la administración va a servir para que a través de planes, reglas y políticas, los socios de una empresa, que son la organización, el conjunto de personas que crean un proyecto llamado empresa, pueden trabajar en armonía a través de esas reglas que se van a diseñar dentro de la organización. Pero también me permite crear estructuras conscientes y razonables donde me va a especificar la composición jerárquica de la empresa, me va a representar las líneas de autoridad que van a funcionar dentro de ese organigrama, pero también los diferentes departamentos. Y por primera vez me va a decir que los departamentos son unidades técnicamente especializadas con una actividad diferenciada. Y lo que aquí sucede es que si ya Fayol y su antecesor hablan del adiestramiento de la mano de obra, entonces cuando yo veo que hay departamentos con actividades diferenciadas, tengo que crear mano de obra especializada. Y la organización me lleva a la generación de perfiles y descripciones de puesto. La dirección no se trata de hacer funcionar los planes. La dirección se trata, como su nombre lo indica, nos indica básicamente, y válgase la redundancia, una orientación hacia dónde queremos ir. Por lo tanto, la dirección es la capacidad de guiar, enseñar, instruir al personal a que realice sus funciones como están planeadas. Pero eso no es todo. La dirección, además, tiene que establecer un plan motivacional. Se tiene que motivar a las personas. Aquí, por ejemplo, la coordinación, yo la pondría en cada una de estas etapas porque en la previsión, pues tenemos que coordinar todos los estudios que se van a hacer y las personas que lo van a proveer. En la organización, pues yo coordino a los socios para que ellos coordinen a los integrantes de su empresa a realizar su trabajo. En la dirección, tengo que coordinar y unir esfuerzos para que las cosas se den. En el control, es la capacidad de establecer, verificar y evaluar los resultados comparados con lo que yo puse al inicio. Los dos elementos más importantes del control para llevar a cabo esta acción se llama auditoría y supervisión. Si se dan cuenta, entonces estaríamos diciendo coloquialmente que el modelo administrativo es la herramienta que le permite, este proceso administrativo es la herramienta que le permite a la administración y al que la ejerce a lograr que por esta influencia ellos, los subordinados, trabajen y logren los resultados persuadiéndolos y motivándolos.
es enorme la funcionalidad del proceso. Fayol también nos hace un gran aporte fabuloso, sus 14 principios. Por eso él, para mí, y vuelvo a repetir desde mi experiencia, para mí, Fayol es un clásico. Siempre le pondré un clásico, porque él viene prácticamente a transformar las primeras teorías científicas. Él no se separa de lo científico, porque precisamente el proceso administrativo está dentro del rango científico. Pero sí es interesante ya su clara tendencia también a integrar a los humanos. El primer principio de Henry Fayol es la unidad de mando. ¿Qué significa unidad de mando? ¿Alguien me podría decir qué se imagina? Jóvenes. ¿Alguien me podría decir qué es la unidad de mando? Miren, yo creo que es lo que más funciona en este modelo y es una aportación en la actualidad. Cuando tenemos a varios jefes y todos dan órdenes, pues simple y sencillamente entramos en un caos terrible. Entonces, lo que aquí se propone es que se decida por una sola persona, que ejerza el mando, no que mande, que ejerza el mando, que dé órdenes sistematizadas. Y precisamente cuando nosotros vemos ya un modelo donde se aplican los 3 niveles de la administración, la alta dirección se encarga de generar planes y programas de forma global, es decir, para toda la empresa. Y eso se lo va a entregar a la siguiente categoría, la categoría gerencial. El gerente está encargado de planear de forma específica. Después de leer la planeación del jefe, él se va a dar a la tarea a separar lo que a cada área le corresponde para hacerle entrega al tercer nivel, que es el técnico o de primera línea, y ellos se encargarán de ejecutar esos planes. Bueno, la unidad de mando permite que todos trabajemos en coordinación porque el programa se hizo aquí, en la parte más alta. Pero si cada quien mandara sus propuestas, nunca terminaríamos. Hay otra situación que también se le conoce como línea de autoridad. Y también se le conoce tramo de control. El tramo de control es un estudio que se hace incluso dentro de la unidad de mando para determinar la capacidad, esta es una cualidad, es una virtud, para determinar cuántas personas puede manejar este jefe. Si podemos ver que hay un contador que maneja 15 y podemos ver a una persona de producción que maneja 300 obreros, pues técnicamente diríamos, ¿verdad? Técnicamente diríamos que el de producción sabe más que el de, o es más buenazo que el contador. Pero aquí hay que tomar en cuenta la preparación profesionista que tienen los contadores. Por lo tanto, reviste mayor preparación para el gerente de contabilidad manejar a 15 contadores que el de producción manejar 300 obreros y que tiene para su apoyo 5 supervisores, un jefe de producción y él.
entonces se reparte el mando. Se llaman tramos de control. En este caso, la unidad de mando, se sugiere que una sola persona debe de tomar las decisiones y que todos los demás, bueno, aceptemos esta propuesta para mejorar mucho el trabajo, hacerlo productivo y trabajar en coordinación. Ok, nos quedan 3 minutos antes de que me aparezca el clic. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Nos quedamos en el primer principio de Henry Fayol. ¿Alguien, una sugerencia, preguntas, algo que quieran para dudas, inquietudes? ¿Nadie? Jóvenes, Wendy. No, profe. No, profe. Es interesante y es importante que vayan asimilando esto. Yo hago la extracción, por muchas razones, de lo que realmente vamos a usar dentro del proceso y para qué sirve. Porque pues podríamos poner la historia y, híjole, nos avienta eras inmemorables, pero en realidad hacemos un trabajo selectivo con las cosas más importantes y que ustedes van a manejar, y muchos de ustedes manejan en sus ámbitos laborales. Estoy casi seguro que como trabajadores que son, pues muchos de ustedes van a empezar a entender, o unos ya lo aplican y lo van todavía a sofisticar más a la hora de aplicarlo en sus labores diarias, en sus centros de trabajo. Esta es la finalidad también de esto, que sea una herramienta que les empiece a dar cierto nivel, que los empiece a diferenciar de los demás, porque también, pues me imagino que están en pos del crecimiento y desarrollo dentro de sus empresas. Quizás si ustedes toman esta iniciativa es porque quieren ya no ser supervisores, quiero ser jefe de área o jefe de departamento, o quiero ser gerente, porque para nadie es malo la ambición. Hay gente que dice ambición y nos ven como enfermos, ¿no? La ambición es sana, porque para eso trabajamos, para crecer. Bueno, pues, sin más que decirles, les sigo diciendo que se sigan cuidando, tomen las precauciones necesarias que marcan nuestras autoridades sanitarias y sobre todo, pues, nos vemos de aquí 8 días puntualitos, por favor. Yo ahorita voy a hacer un balance de asistencias porque hoy vinieron menos que la otra ocasión y para que yo me ponga en contacto y ver cómo nos podemos comunicar con estas personas o qué está pasando. ¿Algo más? Sean felices. Profe, disculpe, ¿va a subir las diapositivas que ahorita estamos checando para que podamos? El manual y las diapositivas, claro. Muchas gracias, profe. También otros materiales de apoyo, claro. Muy bien, pues nos estamos pues escuchando y viendo. A lo mejor un día ponemos la cámara un ratito para conocernos, ¿no? Y la quitamos rápido. Bueno, pues cuídense mucho. De dicho día nos vemos. De todas maneras tienen mis datos, tienen el correo institucional. Cualquier cosa que se les ofrezca, pues me pueden escribir y yo les contesto de inmediato. ¿Va? Sí, profe, muchas gracias. Sí, profe. Gracias. Gracias, profe. Pues cuídense mucho y nos estamos viendo. Hasta luego, profe. Gracias.